Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de Las controversias Anna Freud, Melanie Klein, texto de 1991, texto que yo creo que les voy a dejar un link en el primer comentario fijado a este video. Porque lo he buscado, ahorita YouTube me permite ligar ciertos libros, ciertos artículos directamente al video, pero este libro no lo he podido encontrar, digamos, dentro de los productos de YouTube. Ahora, permítame un segundito, olvidé abrir el video, las controversias Anna Freud, Melanie Klein, video que voy a dejarles en loop, mientras yo comparto el contenido del libro, ¿vale? Controversias, Anna Freud, Melanie Klein. Estamos estudiando el capítulo número 1. El capítulo 1 tiene por título Antecedentes y desarrollo de las controversias de Freud-Klein, separados por un guión, los dos apellidos, Anna Freud, Melanie Klein. Ajá, en la Sociedad Psicoanalítica Británica. Este texto, no todo el libro tiene muchas transcripciones de las sesiones, digamos, de debates que tuvieron no solo Anna Freud y Melanie Klein, sino todas las personas que estamos viendo en pantalla. Ajá. Permítanme un segundito, déjenme ver dónde dejé mi fotografía en la pantalla. Acá estoy. Voy a ponerme acá arriba para estorbar lo menos posible sobre los datos que pudieran aparecer o las figuras que pudieran aparecer en pantalla que fueron los protagonistas de estos debates. Ajá. Pero antes de entrar en los debates, estamos estudiando capítulo 1. Anteriormente vimos el desarrollo del psicoanálisis en Gran Bretaña. ¿Por qué Gran Bretaña? Porque ahí fue no solo donde Freud murió, sino que también ya se había empezado a desarrollar una escuela de psicoanálisis ahí, aun cuando Freud vivía. Si mal no recuerdo, el mismo libro nos ha contado que fue Ernest Jones quien funda, por orden también de Sigmund Freud, funda y supervisa la Sociedad Psicoanalítica Británica. Ajá. Pero eh, el tiempo cambia conforme avanzan los años, hacia 1937, 38 tal vez, comienzan estas formaciones o estos movimientos, estas actividades del Ejército Nacional Socialista. Ya para 1938, Anna Freud había visto su vida amenazada por la Gestapo simplemente por comprar cosas, ajá, comprar comida, ajá, y era una cuestión de todos los días para hacia el final de la vida del doctor Sigmund Freud, razón por la cual tanto me parece que fue Ernest Jones como la princesa Marie Bonaparte sacan a Sigmund Freud y se lo llevan a Inglaterra, Gran Bretaña, donde muere Sigmund Freud ya de una edad avanzada. Y también por complicaciones del cáncer que tenía en la mandíbula. Ajá. Pero les dejo en la descripción toda la biografía oficial de Sigmund Freud por Ernest Jones. Permítanme un segundito. Voy a anotar esa controversias. Jones, toda la biografía oficial. Ahorita estamos leyendo otra biografía por Peter Gay, Freud, una vida de nuestro tiempo, pero estamos en un periodo muy temprano. De todos modos, se las dejo en la descripción. Y comenzamos ahora sí con la lectura de esta segunda parte. Tiene por título, les muestro rápidamente en pantalla y ahorita lo regreso a ver, el reconocimiento profesional del psicoanálisis. Aquí antes de entrar en el texto, les comentaré que hace poco tiempo tuve contacto con una colega. Esta colega me hizo así la observación de que el psicoanálisis, al menos en México, no es una profesión, es un oficio. La diferencia radica, digamos, de que sea una actividad regulada o no por el Estado, pero
simple observación. En esta observación, no necesariamente yo mismo estoy de acuerdo, fue una observación de una colega que ahorita permanecerá en el anonimato. No es mi intención, digamos, es que conozco también hasta cierto punto Internet. Incluso yo mismo al grabar videos he recibido ciertos cuestionamientos, digamos, no tan amistosos, observaciones que dejan ver cómo digamos, no solo alrededor del psicoanálisis, la misma figura estatal tiene también muchas complicaciones para definir las actividades que se desarrollan en su seno, en su conjunto, en su realidad cotidiana. Pero, sin más comentario, ahora sí, dice la doctora Pearl King, en 1926, bajo la dirección de Ernest Jones, la Sociedad Británica, es decir, la Sociedad Británica de Psicoanálisis, había emergido tal y como la conocemos hoy en día. Que esa es una investigación pendiente, no sé si sigue activa. Repito, el texto fue de 1991, hace ya casi 40 años, casi. No, no es cierto, a ver, 91, 2001, 10 años, ¿no? 2011, poco más de 30 años, ajá, casi 40, pero investigar, investigar si existe la Sociedad Psicoanalítica Británica, que algo vimos el video pasado, pero aun cuando no exista, eh, podemos señalar cómo al día de hoy, al año 2026, se estructuran justamente a partir de la vida y trabajo de Jacques Lacan, se estructuran dos instituciones a nivel mundial. Varía un poquito en la pronunciación, la Asociación Internacional de Psicoanálisis o ¿qué era? La, la Escuela de Lacan, la Asociación Mundial, me parece, de Psicoanálisis. AMP, me parece. Por un momento mezclé AMP y IPA, ajá, pero bueno, dentro de estas estructuras que se reconocen mutuamente como representantes del psicoanálisis, podrían subdividirse en un número indeterminado de escuelas, con reconocimiento o sin reconocimiento internacional. Ajá. En todo caso, el psicoanálisis, podría yo decirlo como por experiencia propia, se mantiene al margen, al menos en México, de la vida académica de las universidades. Eso se puede incluso eh, combatir. Digo, esta separación entre psicoanálisis y universidades es algo que se puede combatir, usé la palabra en el decir de que se puede hacer algo en contra de esa separación. Se puede uno acercar a las universidades y decir, soy psicoanalista, ¿por qué no nos organizamos y presentamos unas conferencias? ¿O por qué no iniciamos dentro de ¿cómo se dice? Instalaciones académicas, un seminario. Ajá, ¿por qué no? Pero esto, al menos, repito, dentro de mi experiencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología, que terminé mis estudios, eso casi nunca ocurría. Yo no vi ningún diplomado, curso, seminario dentro de las instalaciones de la Facultad de Psicología. Sin embargo, también dentro de las instalaciones de la Facultad de Psicología, yo vi pancartas de mi seminario, donde yo me formé como psicoanalista en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Ajá. No fue una formación dentro de la facultad, sino externa, afuera de las instalaciones de la Facultad de Psicología. Pero eh, esto, por supuesto, es solo una experiencia de, podemos decirlo, un psicólogo mexicano, su servidor. Ajá. Dice el texto. Repito, en 1926, bajo la dirección de Ernest Jones, la sociedad británica había emergido tal como la conocemos hoy en día.
Pero este crecimiento había tenido sus dificultades. Los psicoanalistas con títulos de medicina dudaban de su actuación cuando enviaban pacientes a sus colegas no médicos, porque existía la posibilidad de que fueran acusados por el Consejo Médico General de negligencia, y las peticiones extraoficiales no habían mostrado ser muy prometedoras en este asunto. Un punto muy importante, queridas y queridos. Recordemos, el psicoanálisis nace de la obra, de la práctica médica del doctor Sigmund Freud. Y el mismo doctor Freud se encarga de mantener, digamos, una relación cercana con su práctica médica. ¿A qué me refiero con cercana? Así como Sigmund Freud podía recibir pacientes en análisis, podía recibir pacientes, por ejemplo, con alguna fiebre. Por ejemplo, para recibir una inyección que no es como tenemos hoy en día las agujas, las jeringas baratas, desechables, sino que en aquel momento eran jeringas de uso para usarlas muchas veces, jeringas que se tenían que esterilizar, etcétera, ¿no? Era una práctica de la medicina muy diferente a la que tenemos hoy, y también es importante mencionarlo, la misma práctica, tanto analítica como médica, del doctor Sigmund Freud se ve atravesada o interrumpida principalmente por la Primera Guerra Mundial. Ajá. Ya la Segunda Guerra Mundial efectivamente lo aísla por su cuestión étnica judía, lo atacan, están a punto de matarlo, pero he narrado ya cómo concluyó eso. Ajá. A ver, y esta situación muy importante, los psicoanalistas, los primeros psicoanalistas británicos, también igual que Sigmund Freud, doctores, médicos, temen represalias no necesariamente políticas, pero administrativas. Ajá. Y es algo completamente comprensible, algo completamente justificable. ¿Por qué yo, siendo un médico, voy a enviar a mis pacientes que vienen a tratarme cuestiones médicas con alguien que no es médico? Ajá. Y justo aquí se empieza a ver una de las divisiones centrales de la práctica y de la conformación de la figura social legal del psicoanálisis. Ajá. Eh, Cuando Sigmund Freud comienza su práctica, cuando Sigmund Freud también comienza su escuela de psicoanálisis. Dentro de sus primeros discípulos hay médicos, pero también empiezan a llegar los no médicos. Tenemos, de hecho, otra presentación que igual les comparto. Uno de los no médicos más sobresalientes del grupo que lideraba Sigmund Freud era un pastor protestante. Les voy a mostrar rápidamente, creo que están viendo ahora la presentación Vida y obra de Sigmund Freud. Vamos a buscarlo, Jean-Martin Charcot, Sigmund Freud. Aquí estamos ya con los discípulos. Ajá. Eh, Oscar Pfister me parece que era el pastor protestante, un ministro, un religioso, ajá, que formaba parte del grupo de los primeros discípulos de Freud. Eh, pero este asunto, digamos, de la regulación del psicoanálisis por medio de la medicina, teniendo al psicoanálisis como una herramienta, como lo usaba Sigmund Freud, es un asunto que merece un estudio más pormenorizado. Ajá. Dice el texto, mm, a ver, ¿dónde está? Además de esto, además, digamos, del temor por las sanciones administrativas de los médicos de de los inicios de la Asociación Británica Psicoanalítica. Además de esto, en la prensa habían seguido apareciendo ataques contra el psicoanálisis que culminaron con una carta al periódico The Times o Los Tiempos, The Times,
escrita por el presidente del Consejo Nacional para la Higiene Mental, un organismo no médico que afirmaba que estaban organizando un comité para investigar el psicoanálisis. Ernest Jones y Rickman, permítame, ¿quién era Rickman? John Rickman, redactaron las protestas que enviarían a los organismos médicos correspondientes, quejándose quejándose de que una organización no médica no era el organismo más apropiado para investigar las actividades de los miembros de la profesión médica. Aquí tengo una nota a mano. Mi pregunta era, ¿los psicoanalistas eran médicos o no? Se entiende que sí. De hecho, que hemos visto cómo Ernest Jones, al tiempo que estaba formando la Asociación Psicoanalítica Británica, les pedía a sus miembros, a todos sus miembros, estudien medicina, obtengan su grado, su título, su aval estatal de medicina, ajá, por parte de Ernest Jones. Y antes de avanzar, es importante notar que en estos tiempos no existía la figura de la psicoterapia, ajá, al menos no como la conocemos hoy, que también esta práctica de la psicoterapia, y no nada más en México, sino en todo el mundo, tiene severos conflictos, ajá, estatales, de regulación, no nada más en México. Y creo que es también otra investigación que he mostrado en mi canal, preguntando a la inteligencia artificial cuántos tipos de terapia hay en el mundo. Son cientos de terapias. Ajá. Claro está, no solo surge también en 1900 aproximadamente 60, 1970, cuando la psicología norteamericana empieza a separarse del psicoanálisis, que en un principio estuvo muy ligada a él, surge la noción de terapia basada en la evidencia, entre comillas. Pero esto de basado en la evidencia es una etiqueta que pretende, digamos, descalificar otro tipo de intervenciones, otro tipo de terapias, y también usando la ciencia como bandera, como baluarte para hacer promesas. Ajá. Promesas que no necesariamente ni se cumplen, ni son, digamos, garantía de una mejora, un éxito. Aquí, por supuesto, hay mucho que decir sobre la misma confianza que tiene la población sobre la ciencia como actividad humana, como actividad ligada a la política, como actividad ligada justamente a cierto control. Es decir, si yo digo el psicoanálisis es una teoría basada en la evidencia, posiblemente sea contraproducente. ¿Por qué? La gente no solo no cree, no confía en la ciencia ni en los científicos, y esto también con evidencia histórica, tanto cultural como personal contundente. Ajá. Ahorita voy a dejar hasta ahí mi comentario para continuar. A ver, esto llevó, es decir, las críticas, los cuestionamientos fuera de la Sociedad Psicoanalítica Británica. Esto llevó a la Asociación Médica Británica a acordarse crear su propio comité para investigar el psicoanálisis. Ok, ok. El comité estaba formado por 20 eminentes médicos, siendo Jones uno de sus miembros, Ernest Jones. Ajá. Ernest Jones asistió a 24 de estas reuniones y trabajó duramente con ayuda de Edward Glover, en la preparación de las pruebas y réplicas a las críticas, etcétera. Antes de avanzar, recuerdo, estamos ahorita un periodo que describe el año 1926. Freud todavía vivía. Segunda observación, en estos momentos de la historia se mencionó higiene mental como una organización no médica. En estos momentos todavía no existía el concepto o la política de salud mental. Para 1929 podemos señalar justamente, y les dejo en la descripción el curso Historia de la Salud Mental. La salud mental nace en 1953 por acción justamente
de las casi recién creadas Organización Mundial de la Salud como un brazo de la Organización de las Naciones Unidas. Ajá, 1953. Dice el texto, después de 28 reuniones, el comité determinó en 1929 que las demandas de, entre comillas, Freud y sus seguidores para la utilización y definición del término psicoanálisis son justas y deben ser respetadas. Cierra comillas. Este comité definió el psicoanálisis como, entre comillas, la técnica diseñada por Freud, quien primero utilizó el término y la teoría que elaboró con su trabajo. Véase el reporte de la Asociación Médica Británica de 1928. Esta fue la primera vez que un organismo oficial a nivel estatal de la profesión médica había reconocido al psicoanálisis como una rama de la ciencia, seria, independiente, sobre la que ellos no estaban cualificados para juzgar. Además, reconocieron la distinción entre psicoanalistas y, entre comillas, pseudoanalistas, cierra comillas, así como los títulos establecidos por los miembros de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Eh, entonces, y esto es también algo que nos coloca o nos convoca para el año 2026, eh, he compartido ya desde hace unos años en YouTube el comentario, lectura y estudio de la obra de Freud en ediciones Amorortu. Pero cuando finalicé ese estudio, me propuse, vamos a variar. Empecé con Melanie Klein y dije, caramba, si esta fue una de las caras del psicoanálisis después de la muerte de Freud, más bien hubieran dejado a Jung, por ejemplo, que Jung entró en una situación bastante loca, por decirlo de una manera, después de su separación con Sigmund Freud. Eh, Melanie Klein, al menos yo no lo considero psicoanálisis. Ajá. Y esto no por una cuestión teórica, sino ética. Lo que quería hacer Melanie Klein con el psicoanálisis no era ciencia. Y esto por nombrar una de las figuras, ajá, eh, destacables después de la muerte de Freud. Para el año 2026, y esto también por una cuestión, digamos, empírica, práctica, durante mi formación en psicología, buscando el psicoanálisis, encontrando la, entre comillas, psicoterapia psicoanalítica, justo descubro que no hay como ahí en la psicoterapia psicoanalítica tampoco una noción de ciencia, tampoco una noción de búsqueda del conocimiento activa, directa. La psicoterapia psicoanalítica, la mayor parte de las veces, usan palabras usadas por Sigmund Freud como una especie de mantra, como una especie de, eh, ¿cómo decirlo? Forma de convencer a sus pacientes. Ajá. La escucha no está, la asociación libre no está, la investigación de lo inconsciente no está. Y justamente cuando descubro el psicoanálisis en la Ciudad de México, dentro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, dije, esto es otro mundo. Lo que el psicoanálisis representa es algo completamente distinto a la política de salud mental. Ajá. No es ni bueno ni malo, es simplemente análisis, es simplemente otra cosa. Ajá. Que justo la política de la salud mental se podría hasta cierto punto comparar con una religión. Ajá. No para descalificar a la psicoterapia psicoanalítica, tampoco para descalificar otro tipo de terapias, pero es básicamente un reclamo sobre las personas. Tienes que portarte bien, tienes que ser bueno, tienes que ser buen ciudadano, buen creyente, buen hombre, buena mujer, etcétera. Esto no desde el psicoanálisis, sino desde las psicoterapias que van de la mano de la política de salud mental. Tienes que ser bueno y feliz siempre, lo cual por supuesto no es real, no es humano. Ajá. Y por supuesto anula cualquier noción de autonomía. Pero, regresando al texto, dice
Perkin, los logros de Jones en este comité en el que estuvo apoyado en todo momento por Glover convirtieron a los psicoanalistas en un grupo profesional reconocido y al Instituto de Psicoanálisis en el único organismo con competencias para formar a psicoanalistas, así como la importancia de su relación profesional de formación, bajo los auspicios de la Comisión de Formación Internacional de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Es decir, se estableció ya como un organismo, puede ser que no apoyado por el gobierno, pero sí reconocido por. Ajá. Y al mismo tiempo que se establecen como una asociación, digamos, válida en la sociedad británica, viene, digamos, también la escuela, viene también la posibilidad de empezar a formar individuos interesados que busquen sumarse al a la escuela, digamos, a la asociación, al instituto. Ajá. Dice el texto, con ello los psicoanalistas podían legalizarse exactamente y diferenciarse de otros profesionales de la psicoterapia. Miren, psicoterapia. Ajá. Me llama la atención. Yo pensé, en ese momento no había psicoterapia. ¿Cuál otra psicoterapia? No lo sé. A ver, vamos a ver, esa es una buena pregunta, rapidísimo. Mm, a ver, voy a preguntarle a Gemini de Google, ¿cuántas psicoterapias eh, había en Inglaterra en 1900, vamos a ponerle 29, sin contar, sin contar el psicoanálisis? ¿Y cuáles eran? Permítanme un segundito, les comparto mi pantalla. En 1929 no existía un registro oficial único o un número cerrado de corrientes psicoterapéuticas en Inglaterra. Ah, mira, se centraban la psicología analítica justamente de Jung, ya se había separado, terapia de reeducación psicológica y el tratamiento moral o ambiental. Enfoques alternativos al psicoanálisis en Inglaterra 1929. Fíjense, a partir de Jung, de hecho, eh, hay algo que ocurre muy curioso entre Freud y Jung, que más o menos se plasma en esta película que he recomendado mil veces, Un método peligroso, dirigida por Cronenberg, David Cronenberg me parece, Un método peligroso. Ajá. Eh, Jung era un sujeto bastante peculiar en el sentido de atribuir significados y significados que tenían que ser como Jung mandaba. Ajá. Algo que hemos visto desde la interpretación de los sueños es cada sujeto otorga un significado. No es lo mismo que un pobre sueñe con un gato a que un rico sueñe con un gato. No es lo mismo que un hombre sueñe con un gato que una mujer sueñe con un gato. Lo mismo podemos decir adultos o niños. Ajá. Hay que nosotros acercarnos al sujeto humano que sueña para conocer el significado. Es decir, Freud no dice, todo gato significa, pero eso es algo que Jung sí hace. Ajá. Arquetipos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto de inconsciente colectivo, hay tremendas aberraciones lógicas en la psicología de Jung, pero ganó popularidad justamente porque, digamos, gente que busca imponer significados hay en todos lados, no nada más en las religiones, queridas y queridos. Gente que quiere decir, significa esto y ahora págame. Hay, pero en cantidades. Ajá. Reeducación psicológica y sugestión. Esto es algo que justamente puedo decir, el tratamiento moral y ocupacional. Es algo que básicamente define.
la mayor parte de las terapias al día de hoy, por ejemplo, también terapias de corte feminista, tú tienes que ser un aliado. Y si no eres aliado, estás enfermo mentalmente, por ejemplo, ¿no? Eh, de forma tal que se buscan imponer diversas perspectivas, diversos dogmas, diversas políticas o escuelas de pensamiento políticas. Qué curioso que ahorita que lo pienso, la psicología feminista, las terapias feministas son lo más cercano que tenemos a terapias marxistas, comunistas, ¿ah? Que sí buscan como darle un enfoque social, pero también muy dogmático a la figura humana, como tratando de reeducarnos para que seamos X, Y o Z. Ajá. Y esto hablando del tiempo actual, no tanto de 1929, queridas y queridos. Ajá. Pero miren, ya tenemos un... me pregunto también si estas tendrán relación con pensamiento religioso de aquella época. Más o menos como digamos, como procesos de reeducación para adultos. Ajá. Investiguen, por ejemplo, lo que pasó con el psicólogo canadiense, este que era muy popular en redes hasta que recibió ataques y fue forzado a una reeducación. Se me olvidó un psicólogo canadiense muy famoso. Hoy, bueno, seguro me va a regresar el nombre conforme avancemos. Vamos a continuar con el texto. A ver, regresamos a la presentación. Igual y regresamos a la presentación de los participantes de la Asociación Psicoanalítica Británica. Ajá. A ver, ¿dónde me quedé? Aquí está. Repito esto, la im- los logros de Jones en este comité en el que estuvo apoyado en todo momento por Glover convirtieron a los psicoanalistas en un grupo profesional reconocido y al Instituto de Psicoanálisis en el único organismo con competencias para formar a psicoanalistas, así como la importancia de su relación profesional de formación bajo los auspicios de la Comisión de Formación Internacional de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Ajá. Se van estableciendo cadenas, digámoslo así, de formación. Con ello, los psicoanalistas podían legalizarse y diferenciarse de otros profesionales de la psicoterapia. En efecto, sus aspiraciones de conseguir el estatus de especialista se habían cumplido. De hecho, Jones había permitido que el psicoanálisis fuera tratado en gran parte de la misma forma que cualquier otra especialidad médica, y por el momento había conseguido para el psicoanálisis el mismo estatus y los mismos derechos de autogobierno que los miembros de otras profesiones, como la de los anestesistas, que también lo estaban consiguiendo en esa época. Véase sobre esta cuestión de los anestesistas o anestesiólogos, el texto dice anestesistas, ¿vale? Véase el texto de Stevens de 1966. Permítame un segundito. A ver, este texto debe estar hasta el final del libro. Uy. A ver, referencias biográficas. Yo creo que lo dejamos así, queridas, queridos. Stephens no trae así como o tal vez al final del capítulo, no lo sé. Aquí está, Stephens. Eh, caray, está raro esto. A lo mejor me adelanté un capítulo, ¿no? Es correcto. Esto sobre Stephens, dice, estoy en deuda con David Tucker por haber llamado mi atención hacia los movimientos paralelos que se estaban produciendo en otras especialidades médicas, como por ejemplo entre los anestesistas. Ok, pero digo, se entiende y se entiende algo que el mismo Freud se pronunciaría. Aquí se entiende que en Gran Bretaña, en Inglaterra, no sé si es lo mismo, me parece que no es lo mismo, pero digamos, en Inglaterra, en un país, ajá, el psicoanálisis se estaba sometiendo a la figura de la medicina. Ajá. Y esto justamente señala Freud en ¿pueden los legos ejercer el análisis?
que les dejo en la descripción no es bueno para el psicoanálisis. Desde el principio, vámonos desde estudios sobre la histeria, 1895 aproximadamente. Estudios sobre la histeria señala cómo la enfermedad, y no hablamos de una enfermedad mental necesariamente, sino la enfermedad en sí, puede ser una herramienta del sujeto humano para adaptarse, tanto a sus condiciones sociales como biológicas. El síntoma puede ser esa justa herramienta que necesita una persona para defenderse de los reclamos, de las, ¿cómo decir?, de los requerimientos, de las condiciones que la sociedad le impone. Y esto se puede explicar fácilmente, queridas, queridos. La enfermedad podría ser, desde el punto de vista biológico, un atentado en contra de nuestra continuidad de vida, si tomamos en cuenta únicamente la biología, pero si tomamos en cuenta también nuestra vida social, nosotros, cualquiera de nosotros, podemos ahorrarnos trabajo si presentamos un síntoma. Por ejemplo, me está raspando la garganta, no puedo grabar, entonces no grabo, punto. Ajá. Me duele la cabeza, no quiero tener sexo, ajá. Me duele el estómago, no voy a trabajar, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Pero por supuesto, esto es en determinadas circunstancias, en determinadas personas, en determinados casos, con determinados síntomas. Hay que saber escuchar, hay que saber distinguir, hay que saber por qué no. ¿Me siento mal? Bueno, pues me tomo una pastilla. No necesariamente un antibiótico, pero sí un antigripal, por ejemplo, para seguir. La enfermedad, es decir, es herramienta social en determinados casos, con determinadas personas, no siempre. Continúa el texto, ¿vale? ¿Dónde me quedé? Las actas y los y otros documentos de este comité de la Asociación Médica Británica, o BMA, médica, repito, son muy reveladores a la luz de los desacuerdos que surgieron posteriormente en la sociedad. Entiendo que en la Sociedad Psicoanalítica Británica, particularmente entre Melanie Klein y Edward Glover. El 22 de noviembre de 1928, Glover asistió a una reunión como testigo, testigo experto, durante la cual, junto con Jones, fue duramente atacado y criticado. ¿What? Entre otras críticas, se pusieron en cuestión las controvertidas prácticas y normas profesionales del psicoanálisis, así como la presencia entre los psicoanalistas de, entre comillas, hombres no médicos. Entre paréntesis, ni siquiera mencionaron a las mujeres. Bueno, queridos, queridas, les recuerdo justamente la doctora Pearl King era una psicoanalista, una mujer, pero digo, de acuerdo también a la historia del texto, debió haber estudiado medicina, pero aquí muestra su molestia, no nos contaron a nosotras. Ajá. Continúa la doctora Pearl King. Jones y Glover se defendieron afirmando inexorablemente que una de las condiciones de la Sociedad Psicoanalítica Británica era que, entre comillas, aunque la calidad del miembro está abierta a personas con titulaciones médicas y a personas sin titulaciones médicas, puntos suspensivos, aquellos no médicos que quisieran ejercer se comprometieran a no hacerlo independientemente. Esto significa que dejarían todos los asuntos de diagnóstico a los facultativos de medicina y que no tomarían pacientes excepto aquellos recomendados por un facultativo médico con quien deberían continuar en contacto directo como supervisor. Véase Acta del Comité de la Asociación Médica Británica sobre el psicoanálisis. Este requisito se confirmó en una reunión de de la Sociedad Psicoanalítica Británica el 1 de junio de 1927. De esta manera, Jones ganó para el psicoanálisis en Gran Bretaña el reconocimiento médico de su diferenciación de otras formas de psicoterapia.
Esta fue la primera vez que un organismo oficial y estatal de la profesión médica de cualquier país había reconocido la distinción entre psicoanalistas y pseudoanalistas, así como las titulaciones establecidas para ser admitido como miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional. 1927. Permítame un segundo, y esto quisiera mostrárselos en pantalla. Déjenme ver, ¿cuándo escribió Freud? ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Están viendo una de mis, eh, pa- eh, ¿cómo se dice? Sesiones de Google donde tengo mil pestañas abiertas. A ver, ¿pueden los legos? Debe estar por aquí. Aquí está. 1925, 26. Pueden los legos, es de 1926. Ajá. Se lo repito que este texto o este estudio lo encontrarán en la descripción. Vamos a regresar a la presentación. Mm, Durante el Congreso de Oxford, dice la doctora, de 1929 se celebró una asamblea extraordinaria de la Sociedad Británica como reconocimiento de esta a la tarea de Jones, a la que se unieron 25 invitados, entre los cuales se encontraban el doctor Eitingon de Berlín, presidente de la API o de la Asociación Psicoanalítica Internacional, la señorita Anna Freud de Viena, secretaria de la API, el doctor y la señora Ferenczi de Hungría, el doctor Abraham Brill de Nueva York y el doctor Hans Sachs de Berlín. Edward Glover, director del Instituto y director médico adjunto de la Clínica de Psicoanálisis de Londres, entregó a Jones, en nombre de la sociedad, un sillón presidencial, un lápiz de oro, un cortapuros de oro, con sus respectivas inscripciones. Esto está con signos de admiración. La señora Jones recibió una caja especial de bombones. No sé si está siendo sarcástica la doctora King. Me parece, no lo sé, dice el texto. Además, esta fue la segunda vez que Anna Freud visitó Londres. A ver, permítame un segundo. Aquí empieza otro apartado. Se llama El psicoanálisis en Gran Bretaña durante los años 1920. Vamos a leerlo. No está muy extenso, es solo una página. Ya los otros, digamos, subtemas de este capítulo son un poco más extensos, pero dice el texto. Hagamos ahora una breve pausa para considerar cómo era la vida profesional de los psicoanalistas tras la Primera Guerra Mundial. No existía una formación organizada, pero en 1918 se había acordado durante el Congreso de Budapest que todo posible analista debería tener su propia experiencia de análisis personal, cosa que considero muy apropiada, si me lo preguntan, para el 2026. No es lo mismo, sí, inconsciente, ajá, que decir, eh, ah, eso dije, eso pensé, eso soñé, y entonces esto representa esto quiero, esto soy. El psicoanálisis no como una actividad confrontativa, no como una actividad moral que pretenda hacernos mejores personas. Esta clase de cuestionamientos sobre los productos psíquicos no llevan directamente a un soy más feliz, soy más productivo, soy mejor persona. No, en esa, digamos, diferencia entre el sujeto analizado y el no analizado, mm, está, digamos, una relación diferente con uno mismo. No puedo decir ni mejor ni peor, simplemente diferente. En una cuestión de que nos damos cuenta de lo que, digámoslo así, creamos. Ujú. Voy a dejar hasta ahí mi comentario para regresar, porque justo dar cuenta de lo que es el psicoanálisis dentro de uno es el psicoanálisis mismo. Dice el texto,
Por consiguiente, los psicoanalistas europeos y americanos viajaban a Viena, Berlín y Budapest para analizarse durante periodos más o menos prolongados, entre 6 y 18 meses. En los años 20, varios miembros de la sociedad británica fueron a Viena para analizarse con Freud, John Rickman, Joan Rivière y y Alex Strachey, entre otros. Silvia Payne, Barbara Lowe y Ella Sharp fueron a Berlín para analizarse con Hans Sachs, mientras que James y Edward Glover y posteriormente Alice Strachey se analizaron con Carl Abraham me parece, que también había estado analizando a Melanie Klein. En Budapest, Ferenczi ya había analizado a Ernest Jones y a Melanie Klein, y en los años 20 también analizó a John Rickman, David Eder y Marjorie Franklin. Básicamente se nombró a todos los protagonistas de las controversias, pero aquí hay un asunto muy curioso. Melanie Klein. Melanie Klein, según este texto, se analizó tanto con Carl Abraham como con, a ver dónde está, Sándor Ferenczi, dos de los discípulos o digamos originales, dos de las primeras figuras de la escuela psicoanalítica fundada por Freud. Si bien no, ¿cómo decirlo? Es que, miren, por un lado, podemos señalar, el psicoanálisis es efectivamente una, un acto que se puede replicar. Ajá. Un acto que puede ser hecho por varias personas. Ujú. Pero aquí también es un asunto muy importante y curioso. ¿Cuál fue el efecto del análisis en Melanie Klein? Y el efecto de no uno, sino dos análisis, Carl Abraham y Sandor Ferenczi, discípulos directos de Freud. Mm, Primera pregunta, ¿por qué dos análisis? Y al parecer dos análisis consecutivos. Esto no sé si lo determinó Melanie Klein, no sé si lo determinó Carl Abraham o Sandor Ferenczi, no lo sabemos. Al parecer, primero fue Melanie Klein con Carl Abraham y luego fue con Sandor Ferenczi en Budapest. Ajá. No sé si incluso exista registro de eso. Melanie Klein, no recuerdo que hablara de su propio análisis o de sus propios análisis en sus obras, no lo recuerdo. Pero mm, quiero hacerle esa pregunta a la inteligencia artificial. Permítame un segundito. Vamos a ver, aquí está la página con... no. Eh, Hay registros de los efectos del psicoanálisis en Melanie Klein. Es decir, si ella dijo algún efecto en su vida por sus análisis con Abraham y Ferenczi. Creo que sí se escribe Ferenczi, permítame un segundo. No, me equivoqué, es CZ. Miren, poco antes de morir, Melanie Klein. No recuerdo si ya lo leímos.
Tal vez sí. A nivel clínico general, sus biógrafos destacan que ambos tratamientos fueron altamente efectivos, pero ¿en qué? ¿Cómo? La rescataron de sus profundas y paralizantes depresiones que padecía desde su juventud, permitiéndole canalizar esa fuerza psíquica hacia una personalidad enérgica y sumamente creativa. Esto, queridas, queridos, de personalidad enérgica, ¿cómo les digo? Era más bien una mujer dominante, agresiva, ajá, sumamente intensa, y eso se deja ver desde sus primeros textos. Les recuerdo, comenzamos la lectura, la voy a retomar, yo creo que posiblemente esta semana, eh, la lectura de las obras completas de Klein, pero cuando dije esto no es psicoanálisis, esto es más bien un panfleto donde Klein quiere presentarse como la nueva Mesías, no exagero. Ajá. Desilusionado del psicoanálisis kleiniano, mejor me fui a los críticos, porque dije, no, esto no es psicoanálisis. Miren, el primer análisis fue con Ferenczi, según este texto, bueno, según la inteligencia artificial. Aquí el texto lo invierte. Primero menciona que Melanie Klein se analizó con Abraham y luego dice que se había analizado con Ferenczi. Aquí, según esto, según la información obtenida por la inteligencia artificial, primero fue su análisis con Ferenczi. A ver, vamos a ver. Entonces, miren, 5 años de análisis con Ferenczi. Klein dejó escrito que le debía a Ferenczi la firme convicción de la existencia del inconsciente. Conozco a un experto en Ferenczi, a ver si sabe algo de Melanie Klein, es decir, de su relación, de su análisis. Le debía a Ferenczi la firme convicción de la existencia del inconsciente. ¿What? Y su importancia fundamental en la vida psíquica. No sé cómo interpretar esta existencia, ¿eh? No lo sé. No es una cuestión dogmática. Es una cuestión, digamos, de aterradora contundencia. Ajá. Voy a ponerlo así. Dice el texto, afirmó que este análisis bueno, afirmó que este análisis cambió radicalmente su vida y que en él encontró su hogar espiritual. Palabras de Melanie Klein. No me atrevo a otorgarle un significado, pero se me hace que Klein se fue más justamente por el dogma. Ajá. Y en ese dogma encontró herramientas para imponer su voluntad de manera un poco agresiva, si me lo preguntan. Dice el texto, el despertar de su vocación fue el propio Ferenczi quien, al notar sus habilidades innatas para observar las mentes infantiles, la alentó directamente a dedicarse al psicoanálisis de niños, un campo inexplorado en la época. Ciertamente inexplorado para 1914. Ujú. La insatisfacción posterior. A pesar de su enorme gratitud, Ferenczi también la sostuvo emocionalmente durante duros duelos familiares. Klein terminó sintiéndose insatisfecha con la técnica de Ferenczi. Criticaba que él evitaba confrontar la transferencia negativa, entre comillas, la agresividad o el rechazo del paciente hacia el analista, y que adoptaba una postura poco neutral. No sé cómo entender tampoco esa postura poco neutral. Ferenczi las abrazaba, por ejemplo, abrazaba a Klein. No entiendo. Mm, a ver, entonces, miren, casi, bueno, allá finalizó en 1919, ¿no? Con Ferenczi en Budapest. Ajá. 5 años después, con Karl Abraham en Berlín. Buscando un enfoque técnico más riguroso, Klein se mudó a Berlín y le pidió un segundo análisis a Karl Abraham. Entonces, fue por voluntad de Klein. Ajá. Aunque este análisis fue muy breve, duró apenas 14 o 18 meses debido a la muerte prematura de Abraham, gran pérdida para el psicoanálisis, el impacto de la vida de Klein fue definitivo. El efecto en sus propias palabras. El análisis con Abraham, el que realmente me enseñó la verdadera práctica y teoría del psicoanálisis. Fíjense,
En él encontró el rigor conceptual que le faltaba a Ferenczi. ¡Wow! Curioso. Pasó de una casa espiritual, no sé si lo noten, a rigor conceptual. Ajá. Aún así, repito, me parecen experiencias básicamente intelectuales. Eh, digamos que mi experiencia es un poquito diferente. Eh, una cuestión más viva, a mí, claro está. Y digo, solo es mi experiencia, solo de mi experiencia puedo hablar, ¿no? Dice esta indagación, estos datos. Klein sufría de un fuerte aislamiento profesional y dudas personales. En sus escritos confesó que la confianza y el aliento explícito de Abraham le dio a sus, que Abraham le dio a sus ideas sobre la mente de los niños pequeños fueron el motor definitivo que le impulsó a seguir adelante con sus polémicas teorías. No, 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 no. Es que las teorías no eran polémicas, lo polémico era la práctica. Lo polémico era, aquí Melanie Klein, yo, Melanie Klein, te voy a dar salud, te voy a dar vida, te voy a salvar de ti mismo. Eso no es análisis. Ajá. Eso era lo polémico. Por supuesto, de acuerdo a mi propia experiencia en la lectura con Klein. Fue así como, "Ay, no, gracias, ya tuve demasiado de fanáticos". Dice herencia teórica. Klein consideraba sus propios descubrimientos clínicos, como la posición depresiva o la envidia primaria, como un desarrollo directo y natural de los hallazgos de Abraham sobre las fases tempranas del desarrollo y la melancolía. Hay algo aquí muy curioso de Klein. Posición. Ajá. Klein es, me atrevería a usar la palabra, muy determinante, muy contundente. Ajá. Eh, por ejemplo, contrastándola con Freud y las etapas del desarrollo psicosexual, no hay una edad definitiva. Lo que sí podemos pensar que no va de está entrando en la etapa o forma parte de la etapa, no, simplemente tenemos un cuerpo y cada quien lo vive como puede. Cada quien se organiza sobre ese cuerpo como puede. Es todo. No hay necesidad de que etapa oral, etapa anal, latencia y genital. No. Pero bueno, Klein es más justamente como esto, como más dogmática, como más posición. Esto tiene que ser así, tiene que ser así. Ok, ok, gracias. Em, vamos a dejar hasta aquí la investigación por fuentes externas, inteligencia artificial. Regresamos al texto, que no es un texto extenso, ya lo vamos a acabar. En 1925, la Sociedad Psicoanalítica Británica estaba compuesta por 54 miembros titulares y miembros asociados procedentes de diferentes disciplinas profesionales. Entre sus miembros había psiquiatras, especialistas en neurología, médicos generales, maestros, profesores de universidad, en psicología, inglés, lógica y antropología, graduados universitarios y aquellos sin títulos universitarios a quienes podríamos llamar, entre comillas, caballeros o caballeros damas eruditos. Pensadores, filósofos, podría pensar, poetas, que también se acercaban a Freud, que también formaban parte, digámoslo así, de la escuela vienesa de psicoanálisis. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Inicialmente, Jones intentó convencer a todos aquellos candidatos que solicitaban formación y que no disponían de ningún título de medicina que consiguieran primero un título médico. Se entiende, digo, al principio cuestioné a Jones, pero se entiende que era presión legal, política y social en Inglaterra. Ajá. Esto, por supuesto, limitó esa formación y no sé si decir que también contribuyó a la desaparición de la sociedad, no lo sé. Pero al final es como simplemente algo, un registro histórico, ajá, que habría que tener en consideración para, digamos, formar.
no solo una idea de la práctica del psicoanálisis, de la formación de los psicoanalistas, sino también posibles instituciones que formen, informen a la población en general sobre lo que hace un psicoanalista. Ajá. Dice el texto. Aquí está. Sin embargo, falló Ernest Jones con Alex y James Strachey, que se rindieron después de 6 semanas y se trasladaron a Viena para analizarse con Freud. Lo que sigue está en signos de admiración. Ese análisis fue su mejor pasaporte para ser admitidos como miembros de la sociedad británica. Y aquí me hago una pregunta. ¿Para qué querían ser miembros? ¿Qué querían hacer? ¿Con quién querían estar? Y justamente, si lo importante del psicoanálisis era el psicoanálisis o era la figura de Freud, ajá, que es, digamos, también lo que podemos ir señalando, no algo que señalan los críticos, como por ejemplo la constitución de un ídolo cultural, sino más bien, y esto es totalmente lógico, la presentación en público de una persona interesante, de una persona que no, no se encuentra uno todos los días, que es, por supuesto, históricamente Sigmund Freud. Ajá. Es que, digo, me río porque me acuerdo cuando conocí a la doctora Silvia Heiser Guerrero. Fascinante persona. Y aún así, yo buscaba tanto el conocimiento de Freud como, digamos, la experiencia eh, analítica en México, la encontré con ella, con la doctora Silvia Heiser Guerrero, en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Pero mm, también me pregunto, ¿qué he hecho yo con esa herencia? Digo, no, no nada más mi canal en YouTube, que es bastante ya extenso y profuso. Eh, pienso yo. Tal vez no sea correcto decir esto, no es nada en contra de la doctora, más bien en contra mía. Ajá. Voy a dejar ahí mi comentario para no entrar en detalle. Dice el texto, de esta información se desprende que el grupo de analistas que formaban el núcleo de la nueva sociedad psicoanalítica británica había tenido su propia experiencia de análisis personal en Viena, Berlín y Budapest, y que el enfoque de esa época del análisis en esas tres sociedades contribuiría a formar los cimientos. A ver, permítame un segundo. Aquí las letras están muy chiquitas y aquí tengo un separador. Beastars. ¿Se ve? Legoshi. Pero, a ver, esto me va a ayudar. Mm, contribuiría a formar los cimientos desde donde se desarrollaría el enfoque británico del psicoanálisis. Como grupo de colegas profesionales, no se diferenciaban mucho de los miembros de la Sociedad de Viena. Véase Leopold Lowenthal, 1980. Es decir, los perfiles eran similares, médicos principalmente, pero también había no médicos. Sin embargo, había una diferencia. Mientras que la mayoría de los miembros de la Sociedad de Viena procedían del ambiente de la religión judía, eso es importante, en ese mismo periodo de tiempo, solo dos miembros de la Sociedad Británica, Barbara Lowe y David Eder, eran de esa religión, eran judíos, solo dos judíos en la Sociedad Británica de Psicoanálisis. Ajá. Y el resto procedía de ambientes cristianos ingleses o galeses, con una fuerte tendencia hacia el agnosticismo y el humanismo. Importante esto. Las implicaciones de estos dos ambientes, sin embargo, debió haber jugado su papel en las controversias posteriores. Penúltimo párrafo de hoy. Estos primeros psicoanalistas estaban fascinados y entusiasmados con la posibilidad de aplicar la comprensión y las ideas psicoanalíticas a los diferentes temas sociales y problemas que les preocupaban como ciudadanos o como profesionales. Queridas, queridos,
Repito, en esos tiempos no había salud mental, pero había, podemos decirlo así, sin temor a equivocarnos, individuos preocupados, analistas que querían resolver problemas. Esto se pone, queridas, queridos, no es hablar mal del psicoanálisis, es tratarlo como lo que es. Los individuos resolvemos problemas. Ajá. Yo puedo, por ejemplo, tengo mi botella de agua, ¡pum! Se me cae, se me derrama, que de hecho la tapa funciona bastante bien, pero bueno, ese sería mi problema. Ya tiré mi agua, voy a limpiarla. Ajá. Supongamos, yo fumo, fumo mucho. ¿Problema o no problema? Primero, Sigmund Freud fumaba y mucho. ¿Problema o no problema? Ajá. Segundo, lo que nos acaba de decir, judíos y cristianos. ¿Problema o no problema? Todo depende del enfoque, todo depende de lo que queramos. Ajá. Si yo fumo y quiero no fumar, pues no fumo. Pero es que no puedo dejar de fumar. A ver, ¿por qué? Bla, 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 bla. Ajá. Eh, Cuando uno conoce más o menos cómo se van estructurando las políticas de salud y cómo para el 2026, esto lo podemos nombrar desde 1980 más o menos, la medicina y la religión como que se van borrando los límites y de repente los psiquiatras dicen, la homosexualidad es una enfermedad mental y luego los colectivos homosexuales llegan y dicen, eres un estúpido. Creo que mejor me callo. Ajá. No yo, los psiquiatras. Queriendo imponer moralidades a través de salud mental, se atropella la figura humana. Y justamente estos primeros psicoanalistas británicos ya veían problemas que ellos querían resolver usando el psicoanálisis como herramienta, como bandera, como discurso. ¿Eso es psicoanálisis? Para mí no, para mí. Mi ética, mi experiencia me dice no. Puedo yo analizar parejas, puedo yo analizar individuos, pero es voluntad de esos individuos o de esas parejas lo que hagan. Mi propósito no es que una pareja se sostenga siempre o que se separen o que un individuo deje de hacer, decir o pensar de determinada manera. Eso es problema de él, esa es decisión de él, de ella. Entonces, ¿para qué es el psicoanálisis? Para que el sujeto pueda, ya lo dije en este video, tener una relación nueva consigo mismo, una relación diferente consigo mismo. Puedo expandir un poquito más esa descripción para que el individuo tenga mayor fortaleza para enfrentarse frente a lo que pudiera, ¿cómo decir? Vivir. Ahorita dejaré esta descripción hasta ahí, ya para ocuparme del último párrafo. Los artículos que se leían en las reuniones científicas de esta época abarcaban una amplia selección de temas, aplicando las ideas de Freud al desarrollo del niño, a la educación, a la antropología, a la enseñanza infantil, a la política, la historia, literatura y arte, así como el tratamiento de pacientes psicóticos y neuróticos. Es lo que iba a decir, ¿y la neurosis? ¿Qué es eso? Además de traducir y aplicar las contribuciones de Freud y de sus colegas continentales en su trabajo con los pacientes, estaban desarrollando sus propios intereses psicoanalíticos. Estos intereses incluían el papel de la angustia, de la hostilidad y de la agresión, la teoría del simbolismo, los problemas de carácter, el origen y la estructura del superyo, problemas de técnica psicoanalítica, una teoría psicoanalítica de la psicosis
y el psicoanálisis de niños. Aquí tengo una nota. Con esto acabamos. La idea como producto, su aplicación como el método. No hacían análisis, entre comillas, aplicaban las ideas. No buscaban conocer, ya sabían y querían ejercer el conocimiento. Ciertamente, sigo pensando igual que cuando escribí esta nota, cuando compré el libro. Querían ejercer el conocimiento. Y está bien que lo ejerzan, pero que no presuman, digamos, ejecutar un método cuando el método lo usan para conquistar almas, cuando el método lo usan para borrar la subjetividad, para cancelar la creación del otro. Queridas, queridos, sí, es una cuestión ética, la que podría decir, incluso al día de hoy, separa a los psicoanalistas de, no puedo decir pseudo psicoanalistas, puedo decir más bien, los voy a nombrar así, analistas conquistadores. Ajá. Mm, y vaya, siendo yo heredero de Hernán Cortés y ahora uso la palabra conquistador, no en un afán de conquistar, sino en un afán de señalar cómo se mal usan ciertas herramientas, no teóricas, sino humanas. Voy a dejar hasta aquí la lectura, ya me expandí, me extendí demasiado, pero buen texto y también una lectura necesaria para mí. Cuídense mucho, queridas y queridos, nos vemos viernes de Freud, una vida de nuestro tiempo y así nos vamos toda la semana. Bye.